Capítulo 1. La caída inesperada. A esa hora en que el pueblo de San Lázaro respira como un animal dormido, la campana de la ermita se detuvo a mitad de su balanceo. No fue viento ni trueno. Fue un silencio tenso, como si alguien hubiera puesto un dedo en los labios del cielo. Yo estaba cerrando la sacristía cuando el aire olió a metal húmedo y pan recién horneado. Levanté la vista y lo vi, una línea de luz rajó la noche, descendiendo sin prisa, sin ruido, como una lágrima que no encuentra mejilla. Cayó en el descampado detrás del cementerio. Corrí con la linterna y, a cada paso, la oscuridad retrocedía un poco más. Lo que primero creí fuego resultó ser otra cosa, un brillo frío, un resplandor que no quemaba, que hacía vibrar los dientes por dentro. No había cráter, ni humo, ni hollín, solo un cuerpo arrodillado, inclinado hacia adelante, respirando con dificultad, y unas alas que parecían hechas de vidrio helado. Cada pluma llevaba dentro un hilo de luz y, sin embargo, al rozarlas, estaban frías como piedra de río. ¿Está vivo?, preguntó alguien detrás de mí. No me di la vuelta. En el pueblo, las palabras suelen llegar antes que las personas. Las siluetas se multiplicaron, y con ellas las reacciones. La mujer de la panadería se santiguó. El viejo romero se quitó el sombrero. Los niños quisieron tocar. El sacristán susurró que no era buena señal. La luz de mi linterna se posó en el rostro del recién llegado. No era bello en el modo en que cuentan los cuadros. Era insoportable de mirar. No por fealdad, sino por exceso de verdad. Tenía grietas diminutas en la piel, como si la luz dentro hubiera querido salir a la fuerza. El padre Esteban llegó con la sotana abierta y el rosario golpeándole el pecho. Pronunció oraciones con voz áspera, como si quisiera amarrar la noche con cada palabra. El ser alzó por fin la cabeza. Sus ojos no reflejaban nuestras caras, sino algo detrás. Una claridad que parecía otra mañana naciendo en un lugar que no era este. No habló. Dejó caer una pluma. No ardió al tocar la tierra. Se volvió negra en los bordes y, aún así, la escarcha la barnizó como una flor en invierno. Si vino del cielo, dijo el padre, debe volver al cielo. La frase rebotó en el descampado y se quedó flotando. ¿Pesar? Inútil. El ser se incorporó. Las alas se contrajeron, lanzando un sonido leve, como cuando se parte una rama muy fina. Dio un paso, no hacia la ermita, sino hacia nosotros. Nadie retrocedió. Retrocedió la noche. Yo sentí que me miraba a mí sola, aunque sabía que miraba a todos. Apreté la linterna. Entonces, sin mover los labios, escuché una voz dentro del cráneo, clara como agua en jarra de vidrio. No he caído. He venido. Me llevé la mano a la frente. Marear. No era imaginación, otros también llevaron la mano al pecho. La voz siguió, ahora como un hilo que se desenrolla en el oído. No volveré. ¿Qué has visto?, me atreví a preguntar en voz alta, sin saber por qué me concedí el derecho. El padre Esteban me fulminó con la mirada, pero el ser la sostuvo a mí. Bajó los ojos al suelo y, con la punta de una pluma, dibujó en el polvo un círculo y dentro 3 signos que no reconocí, que sin embargo entendí: promesa, umbral, testigo. Luego levantó la vista hacia la ermita. La campana inmóvil emitió un latido sordo. No vuelvo al cielo, dijo por fin con boca humana, cada sílaba abriendo y cerrando la noche, por lo que vi. Nadie preguntó qué. No hacía falta. En San Lázaro, donde todos creen saber de milagros, nunca habíamos visto uno que empezara con una negativa. Sin embargo, allí, frente a nosotros, un ángel eligió quedarse. Capítulo 2. El secreto en los ojos del inocente. El amanecer en San Lázaro no trajo alivio. El pueblo entero despertó con la sensación de que algo invisible se había sentado en nuestros techos durante la noche. El ángel no había desaparecido. Lo encontramos en el atrio, de pie, con las alas plegadas como un manto roto, mirando el crucifijo de la ermita con una intensidad que nos erizaba la piel. No hablaba, solo observaba. Y ese silencio era peor que cualquier trueno. El padre Esteban intentaba imponer orden. No os acerquéis. Puede ser engaño del maligno. Repetía una y otra vez. Pero los niños no conocen de dogmas ni de amenazas. Uno de ellos, Tomás, se adelantó con paso firme. Tenía apenas 8 años y los ojos más limpios del pueblo. Esos ojos que nunca habían aprendido a mentir. Nadie se atrevió a detenerlo. El aire alrededor parecía endurecerse, como si incluso el viento esperara la reacción del ser. Tomás se plantó frente al ángel. Lo miró de abajo hacia arriba. Y sin miedo, preguntó: ¿tienes hambre? Un murmullo recorrió la multitud. Yo contuve la respiración. El ángel bajó la cabeza y sus labios se movieron. Pero lo que salió no fue una palabra. Fue una visión.
No lo vi con mis ojos, lo sentí dentro. Como un sueño impuesto. Vi un templo en ruinas. Sacerdotes arrodillados. No ante Dios, sino ante un trono vacío. Vi luces celestiales temblando. Como si todo el firmamento se resquebrajara. Y vi un niño, el mismo Tomás, caminando entre esas ruinas con una antorcha que no iluminaba fuego, sino memorias. El pequeño retrocedió, pálido, como si hubiese visto su propia muerte en un espejo. El ángel no lo tocó, pero lo señaló con un gesto mínimo. Y entonces habló, con voz clara, audible para todos. En sus ojos está la verdad que niegan los altares. El padre Esteban reaccionó con furia. Se adelantó, alzó la cruz y gritó, «Cae, espíritu impuro, no sembrarás confusión en mi rebaño». Pero el ángel lo miró, y esa mirada era un cuchillo de luz. Esteban titubeó, bajó la cruz apenas un instante, como si sintiera que aquella verdad también lo quemaba por dentro. Tomás comenzó a llorar, no de miedo, sino de certeza. Me abrazó y murmuró en mi oído, «Él sabe lo que Dios calla». La frase me recorrió como un escalofrío. Comprendí entonces que el secreto que el ángel había visto no estaba en el infierno, ni en la tierra, sino en el propio silencio del cielo. Y ese secreto había escogido un testigo, un niño inocente, incapaz de cargarlo, pero condenado a recordarlo. Mientras el sol terminaba de salir, el ángel alzó una pluma brillante y la dejó caer a los pies de Tomás. Nadie se atrevió a recogerla. La tierra, sin embargo, la absorbió como si fuera semilla. Y en ese instante todos supimos que lo que había empezado no podía detenerse con rezos ni con miedo. El ángel no se iría, y nosotros tampoco volveríamos a ser los mismos. Capítulo 3. La revelación en el templo vacío. La noticia de que un ángel caminaba entre nosotros corrió como pólvora por las aldeas vecinas. Vinieron peregrinos, curiosos y también incrédulos. Pero aquella tarde, cuando la multitud rodeaba el atrio esperando una señal, el ángel se marchó en silencio. Nadie lo vio abrir las alas. Simplemente desapareció entre las calles polvorientas, como si el aire lo hubiera tragado. Yo lo seguí, no por valentía, sino porque algo en mi pecho me arrastraba. Lo vi detenerse frente a la iglesia vieja, un templo abandonado desde hacía décadas, donde los muros se habían cubierto de musgo y las ventanas eran solo ojos vacíos. Al entrar, el polvo se levantó en espirales como incienso. El ángel avanzó hasta el altar derrumbado y se arrodilló. Fue entonces cuando lo escuché, no con los oídos, sino en lo profundo de mi cabeza, un rezo que no pertenecía a ningún humano. Voces múltiples, entrelazadas, que parecían surgir de las piedras mismas. Rezaban en un idioma que nunca había oído, pero que comprendía con el alma. Hablaban de una ausencia, de un trono desierto, de un nombre borrado del cielo. El ángel abrió los brazos, como si abrazara esa liturgia imposible, y respondió en la misma lengua. Sus palabras resonaron en los muros con la fuerza de un trueno contenido. Los vitrales rotos dejaron pasar un resplandor extraño, un fulgor azulado que no venía del sol. Era como si la iglesia entera respirara. Me escondí detrás de una columna, temblando, y vi algo imposible, el crucifijo del altar, carcomido y olvidado. Comenzó a sangrar por las manos. No era sangre roja, sino un líquido oscuro, espeso, que caía en silencio y se hundía en las losas. De pronto, la voz colectiva cayó. El ángel giró el rostro hacia mí. No necesitó decir nada. En su mirada estaba la advertencia y la invitación al mismo tiempo. Sentí que me convertía en cómplice de algo que no debía presenciar. Entonces, habló con voz humana. No es la tierra la que calla, es el cielo. Sus palabras golpearon como martillo. El eco me persiguió hasta la salida. Afuera, los curiosos me rodearon, queriendo saber qué había visto. No supe qué responder. ¿Cómo explicar que había escuchado a los muros rezar? ¿Cómo contar que el cielo mismo parecía vacío? Esa noche no dormí. En mi cabeza se repetían los susurros del templo abandonado, como un coro enterrado bajo siglos de silencio. Comprendí que el ángel no había venido a enseñarnos fe, sino a mostrarnos la grieta en ella, y que lo peor aún estaba por revelarse. Capítulo 4. La confesión de la tierra. El amanecer llegó cubierto de un cielo gris, tan bajo que parecía a punto de aplastarnos. El ángel no volvió al atrio ni al templo. Lo encontramos en las afueras del pueblo, sentado sobre una piedra, con las alas plegadas y los ojos clavados en la tierra. Parecía escuchar algo bajo nuestros pies, como si el suelo mismo le estuviera confiando secretos. Nos acercamos con cautela. El padre Esteban, con su voz endurecida por la duda, le exigió: «Si realmente eres mensajero de lo alto, háblanos. ¿Qué quieres de nosotros?». El ángel levantó la cabeza lentamente.
Su mirada no era de súplica ni de amenaza. Era de testigo. Luego, sin abrir los labios, la tierra comenzó a gemir. Fue un sonido hondo, como un lamento ahogado que ascendía desde las raíces. Los árboles que rodeaban el claro se estremecieron. De sus troncos empezó a brotar una savia oscura, espesa, que manchaba la corteza como lágrimas de alquitrán. Los aldeanos gritaron. Algunos huyeron. Otros se arrodillaron creyendo en un castigo. Yo no pude moverme. Sentí bajo mis pies un pulso, como si el suelo latiera. Y entonces ocurrió, las piedras del sendero comenzaron a vibrar. Y entre sus grietas surgieron palabras, talladas por nadie, escritas por la propia tierra. No era castellano, no era latín. Pero cada uno de nosotros entendió el mensaje en lo más hondo: vosotros ocultáis lo que yo guardo. El ángel extendió la mano hacia el suelo. El gemido se detuvo. Pero los árboles quedaron marcados por la savia negra y las piedras, con sus símbolos ardientes. Se resquebrajaron hasta hacerse polvo. Un silencio sofocante se instaló. Y todos lo miramos esperando una explicación. El cielo calla, dijo el ángel, con voz grave. La tierra confiesa. Un estremecimiento recorrió a los presentes. El padre Esteban, pálido, quiso replicar, pero su voz se quebró. Solo alcanzó a musitar. ¿Confiesa qué? El ángel bajó la vista hacia nosotros. Y por primera vez su rostro mostró algo cercano a la tristeza. Confiesa lo que vosotros negáis, que bajo cada oración hay un secreto. Bajo cada altar un eco. Y bajo cada tumba, una verdad que espera. El aire se volvió denso. Los pájaros callaron. Los perros aullaron desde las casas lejanas. Yo entendí, sin quererlo, que no hablaba en metáforas. La tierra estaba viva, cargada de memorias que no debían ser pronunciadas. Y ese día había elegido al ángel como portavoz. Al caer la tarde, cuando regresamos al pueblo, muchos juraron que no volverían a pisar ese claro. Pero yo sabía que nadie podría huir, porque lo que habíamos escuchado no provenía de un rincón olvidado del bosque, sino del corazón mismo de la creación. Y si la tierra confesaba, ¿qué silencio aguardaba aún en el cielo? Capítulo 5. El niño que soñaba con alas. Desde aquella jornada en que la tierra gimió, el pueblo ya no respiraba igual. La gente caminaba rápido, con los ojos bajos, como si temieran que el suelo volviera a hablar. Sin embargo, hubo alguien que no mostró miedo: Tomás, el niño de los ojos limpios, el mismo que se había atrevido a preguntar al ángel si tenía hambre. Esa noche, Tomás vino corriendo a mi puerta. Traía las mejillas encendidas y la voz temblorosa, no de terror, sino de entusiasmo. Soñé con él otra vez, me dijo, sin necesidad de nombrar al ángel. Lo hice pasar. Y en el silencio de la cocina, con la vela chisporroteando, me relató lo que había visto. Soñó que caminaba en un campo de cenizas donde no había sol ni luna. El ángel estaba allí, pero no era el mismo. Sus alas brillaban como espejos rotos y su rostro estaba cubierto de grietas luminosas. Tomás le extendió la mano y, en ese instante, un coro de voces, no humanas, no de este mundo, le susurró al oído: eres portador, no testigo. El niño se despertó con un ardor en la espalda. Cuando me mostró la piel, vi algo imposible: dos marcas simétricas, como si hubieran sido dibujadas con fuego invisible, en el lugar donde nacerían unas alas. Lo llevé al padre Esteban al amanecer. El sacerdote palideció al ver las marcas y trató de ocultar su reacción bajo un rezo apresurado. Pero el ángel apareció en ese instante, entrando a la sacristía como si hubiera sido convocado. Se inclinó ante el niño, y con un gesto solemne, tocó las marcas con la punta de sus dedos transparentes. El cielo lo eligió sin querer, murmuró. Y ahora no puede deshacer lo que comenzó. El padre Esteban perdió la paciencia. Esto es una blasfemia, gritó. Un niño no puede cargar con secretos que ni los santos han comprendido. El ángel lo miró sin parpadear y replicó con una calma insoportable. El cielo ya no elige, solo calla. Es la tierra la que decide a quién confiar sus memorias. El silencio cayó como un velo. Tomás, confundido, preguntó con voz frágil: voy a morir. El ángel se inclinó hacia él. En lugar de responder, desplegó un ala. No toda, solo lo suficiente para cubrirlo. El niño suspiró y se quedó dormido, como si aquella sombra lo arrullara. Cuando lo recostamos, vi que las marcas en su espalda brillaban levemente. Respirando con él, comprendí entonces que no eran heridas, sino semillas. Algo estaba germinando en Tomás, algo que no pertenecía a la carne ni al espíritu común. Y por primera vez temí, no por lo que el ángel había visto en el cielo, sino por lo que ese niño estaba destinado a mostrar en la tierra. Capítulo 6. El fuego que no quemaba. La misa del domingo debía devolvernos la calma.
El padre Esteban convocó a todos, asegurando que la oración colectiva disiparía las dudas y cerraría las grietas que el ángel había abierto con su presencia. La iglesia se llenó hasta los pasillos, y el aire olía a incienso mezclado con miedo. Tomás, aún marcado por sus sueños, se sentó a mi lado. Sus ojos brillaban como brasas bajo cenizas. El ángel entró sin anunciarse, atravesando las puertas como si fueran de humo. Nadie se atrevió a detenerlo. Caminó hacia el altar. Se quedó de pie a un costado, y su sola presencia volvió frágiles las palabras del sacerdote. El padre Esteban elevó el cáliz y pronunció las plegarias con voz temblorosa. Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. Las velas del altar prendieron al unísono una llama negra, silenciosa, que no desprendía calor. Al contrario, una brisa helada recorrió la nave. El resplandor oscuro proyectaba sombras que no obedecían a los cuerpos, sino que se movían por voluntad propia. Los fieles cayeron de rodillas, algunos llorando, otros murmurando letanías desesperadas. Tomás apretó mi mano y susurró: «Es el mismo fuego que vi en el sueño». El ángel no se movió. Sus alas se abrieron lentamente, y la luz de las llamas se reflejó en ellas como en espejos quebrados. Entonces habló: «No para nosotros, sino para el cielo mismo. El fuego arde en lo alto también. No consume, no ilumina, solo recuerda». El padre Esteban, aterrado, golpeó el cáliz contra el altar. El vino se derramó como sangre fresca, y al tocar el suelo se mezcló con las sombras. El sacerdote gritó: «Basta, esto es tentación del demonio». Pero la multitud ya no lo escuchaba. Todos miraban las velas negras, hipnotizados. Yo misma no podía apartar la vista. En aquel fuego vi escenas fugaces, ángeles arrodillados ante un vacío, el firmamento resquebrajado, y un niño con alas aún húmedas caminando entre ruinas sagradas. El ángel extendió la mano hacia el cáliz derramado. El vino que manchaba las losas se alzó en el aire, formando gotas suspendidas como rubíes flotantes. Con voz serena, pronunció: «Este no es sacrificio, es advertencia». Las gotas cayeron de nuevo, pero ya no eran vino, eran agua helada. Las llamas negras se extinguieron al instante, dejando la iglesia sumida en una oscuridad sofocante. Cuando las velas comunes fueron encendidas otra vez, el ángel había desaparecido. Solo quedó el eco de sus palabras y el recuerdo del fuego que no quemaba. Un fuego que ardía también en los cielos y que nadie parecía dispuesto a nombrar. Esa noche comprendí que lo que él había visto arriba estaba empezando a manifestarse abajo. Y lo peor era que nosotros, los mortales, estábamos atrapados entre ambos silencios. Capítulo 7. El pacto de los silencios. La desaparición del ángel después de la misa no trajo alivio. Al contrario, el silencio que dejó tras de sí se volvió insoportable. El pueblo de San Lázaro dormía con puertas atrancadas y cruces talladas en cada ventana, como si los muros pudieran detener lo que no era de este mundo. Pero el miedo no venía solo del ángel, sino de la certeza de que no estaba solo. Lo confirmé una madrugada. Salí al campo siguiendo un rumor de alas en la oscuridad, distinto al sonido cristalino del que ya conocíamos. Allí, en el claro donde la tierra había gemido, vi 3 figuras. No brillaban como él. Sus alas eran opacas, densas, como hechas de ceniza y humo. Se mantenían en círculo, esperando. Y entonces apareció el ángel. Se enfrentaron sin violencia, pero el aire vibró como antes de una tormenta. Uno de ellos habló, y aunque no movió los labios, todos en el pueblo lo escuchamos, incluso desde nuestros sueños. «Regresa, no debes quedarte entre los hombres. Lo que viste pertenece al silencio eterno». El ángel se irguió. Su voz era firme, casi humana. «No regresaré. El cielo calla porque teme. Yo hablo porque vi». Las otras figuras temblaron, como si sus formas estuvieran a punto de deshacerse. El segundo replicó: «Tus palabras despiertan lo que fue enterrado. Si sigues, no habrá retorno para nadie». El ángel extendió una mano. La tierra respondió con un crujido, y de las grietas surgió un soplo frío que apagó las estrellas. Yo caí de rodillas, sin aliento, observando cómo los otros retrocedían. No lo atacaron, no se atrevieron. El tercero, más pequeño, murmuró con un tono casi suplicante: «No somos tus enemigos. Nosotros también vimos, pero aprendimos a callar». Hubo un silencio espeso, un pacto no escrito que flotó entre ellos. Comprendí que no era la primera vez que los ángeles se encontraban divididos. Unos obedecían el silencio del cielo, otros lo traicionaban con su voz. Y ahora aquel que habitaba entre nosotros se había convertido en heraldo de lo prohibido. Finalmente, las figuras se desvanecieron en la penumbra, como humo que vuelve al aire. El ángel quedó solo, mirándonos a quienes habíamos osado presenciar la escena.
Sus ojos brillaban de cansancio y de certeza. Ellos callan por miedo, dijo. Yo hablo por amor. Después se volvió hacia mí y añadió, con voz tan baja que parecía un suspiro. Pero el amor también destruye. Prepárense. Esa noche supe que el secreto no solo enfrentaba a los hombres con Dios, sino a los propios ángeles entre sí. Y lo que estaba en juego no era la fe, sino el destino del silencio mismo. Capítulo 8. La carta nunca escrita por Dios. El amanecer trajo un aire distinto, cargado de presagio. En la iglesia abandonada, aquella donde los muros habían rezado, encontramos algo imposible. Fue Tomás quien lo vio primero, un pergamino extendido sobre el altar derruido, limpio como si lo hubieran puesto allí segundos antes. No había polvo sobre él, ni marcas de humedad. Parecía recién nacido. Nos acercamos con cautela. El padre Esteban tomó el manuscrito con manos temblorosas. La escritura era nítida, pero las letras parecían vivas, como si se desplazaran lentamente sobre la superficie. Esteban leyó en voz alta. El silencio no es ausencia, sino mandato. No preguntéis lo que no debe ser respondido. La multitud se estremeció. Algunos se arrodillaron creyendo escuchar la voz de Dios. Pero yo vi como el ángel, de pie en la penumbra, negaba suavemente con la cabeza. Esa carta no fue escrita por él, dijo con gravedad. Es la respuesta del vacío. El sacerdote apretó el pergamino contra el pecho, como si quisiera salvarlo de una blasfemia. Calla, gritó. Estas son las palabras divinas, no las tuyas. El ángel dio un paso al frente, y en ese instante las letras comenzaron a cambiar. Donde antes había advertencias, ahora aparecieron nombres, fechas, confesiones imposibles, crímenes nunca descubiertos, pecados ocultos por generaciones, secretos que solo la tierra conocía. Las madres lloraron al ver nombres de hijos fallecidos. Los ancianos palidecieron reconociendo culpas nunca dichas. El pergamino hablaba a cada uno según su herida más escondida. Esteban soltó el manuscrito, horrorizado. Cayó al suelo, pero no se rompió, siguió escribiéndose solo. Tomás, con voz frágil, preguntó, ¿y si algún día aparece lo que Dios sí escribió? El ángel se inclinó hacia él. Su mirada era profunda, casi dolorosa. Entonces la fe temblará como los muros de este templo, porque nadie está preparado para leer lo que nunca fue pronunciado. De pronto, un viento helado recorrió la iglesia. Las velas se apagaron. Las paredes crujieron como huesos viejos. El pergamino se dobló sobre sí mismo y desapareció en una llamarada azul, sin dejar ceniza. Solo quedó un olor a hierro y lluvia. El ángel habló entonces, con una voz que no era advertencia, sino sentencia. No era una carta, era un espejo. Nos quedamos en silencio, sabiendo que lo que habíamos visto no podía ser compartido sin volvernos locos. Y comprendí que el verdadero peligro no era lo que Dios callaba, sino lo que el vacío había aprendido a escribir en su nombre. Capítulo 9. El juicio de los hombres. El pueblo de San Lázaro ya no soportaba más. Desde que apareció la carta que escribía sola, la gente caminaba con miedo de mirarse unos a otros, temiendo que en cualquier pared o piedra se revelaran secretos escondidos. El ángel, que al principio había despertado fascinación, ahora era señalado como causa de toda desgracia. Una noche, las campanas repicaron sin que nadie las tocara. El sonido arrastró a la multitud hacia la plaza. Allí estaba el ángel, que, como si hubiera estado esperándonos. Los hombres lo rodearon con antorchas. Las mujeres lloraban. Los niños se escondían detrás de las faldas. El padre Esteban levantó la voz. No es mensajero de Dios. Es un impostor que siembra duda y división. Hoy debe responder ante nosotros. Los aldeanos aplaudieron con gritos de rabia, como si al fin hubieran encontrado un culpable para su tormento. Ataron al ángel con cadenas oxidadas que encontraron en el viejo molino. Yo quise gritar que era inútil, pero el miedo me paralizó. Aún así, me sorprendió que él no se defendiera. Bajó la cabeza y permitió que lo arrastraran hasta el atrio de la ermita. Lo encerraron dentro, asegurando puertas y ventanas con maderos cruzados. El padre Esteban proclamó que al amanecer ardería el lugar, para purificar al pueblo de su presencia. Hubo aplausos, aunque también algunos ojos enrojecidos por la duda. Esa noche nadie durmió. Los más devotos rezaban en las casas. Otros vigilaban el templo como guardias improvisados. Yo, incapaz de resistir, me acerqué en secreto. Desde una rendija escuché lo imposible, las cadenas chocaban contra el suelo. Pero no por forcejeo. Se estaban deshaciendo. El hierro oxidado se convertía en polvo brillante, cayendo como ceniza luminosa. El ángel estaba de pie en medio de la nave, libre, aunque no se movía. Su voz resonó en mi mente, tan clara como un latido.
No huyo porque aún debo ser testigo. Me llevé la mano al pecho, temblando. En ese instante, los guardias también oyeron algo. No sé si fue la misma voz, o el eco de un silencio más hondo, pero retrocedieron con el rostro desencajado. Al amanecer, cuando los aldeanos se reunieron para iniciar la quema, abrieron las puertas y se quedaron sin palabras. El ángel seguía allí, intacto, sin cadenas, con el mismo semblante sereno. No había rastro de fuego ni de lucha. El padre Esteban cayó de rodillas, derrotado por su propia impotencia. El pueblo enmudeció. Yo comprendí que aquel juicio no había sido contra el ángel, sino contra nosotros. Y lo peor era saber que, al declararlo culpable, habíamos condenado nuestra propia fe. Capítulo 10. El cielo que temblaba. La mañana después del fallido juicio, el aire estaba tan denso que costaba respirar. El sol no salió con claridad. Se escondía tras un velo de nubes inmóviles, como si alguien hubiera detenido el tiempo en mitad del cielo. El pueblo entero caminaba en silencio, temiendo lo que vendría después de haber intentado quemar a un ángel y fracasar. Al caer la tarde, el horizonte empezó a teñirse de un rojo imposible, más profundo que la sangre y más ardiente que el fuego. Las campanas repicaron solas, esta vez con un ritmo irregular, como si anunciaran una misa para los muertos. Yo salí corriendo hacia la plaza y vi a la multitud señalando hacia arriba. El cielo temblaba. No en sentido figurado, se abría en fisuras luminosas que parecían grietas en un cristal. De esas hendiduras caían destellos, estrellas que no se apagaban al tocar el suelo, sino que se clavaban como cuchillas incandescentes. Los animales huyeron despavoridos. Los niños lloraban. Y en medio de ese caos, el ángel se levantó en la torre de la ermita, extendiendo sus alas de vidrio roto. Lo que callaba arriba ahora grita, dijo. Y su voz era a la vez lamento y sentencia. El padre Esteban se adelantó, con el rostro desencajado. Eso no puede venir de Dios. Son señales del infierno. Pero antes de terminar, una de las estrellas caídas se clavó a pocos pasos de él, y al tocar la tierra mostró un rostro fugaz, un rostro humano llorando, como si fuera el eco de un alma perdida. Todos retrocedieron. Tomás, el niño marcado, levantó los ojos al cielo abierto. Sus pupilas reflejaban las grietas, y su espalda ardió con las cicatrices en forma de alas. Se tambaleó, como si un peso invisible lo llamara desde arriba. El ángel lo miró, y por primera vez su semblante dejó ver miedo. El cielo no soporta su propio vacío, susurró. Por eso busca llenarse de lo que se cae. Las fisuras se ensancharon. Se escuchó un grito desgarrador que no provenía ni de hombre ni de bestia. Algunos aseguraron después que era la voz de Dios llorando. Otros juraron que eran ángeles expulsados de nuevo. Yo no supe qué creer. Solo sentí que algo que nunca debíamos oír estaba siendo revelado. Entonces, el ángel extendió su mano hacia nosotros. Y un viento helado cubrió la plaza. Las estrellas dejaron de caer. Las grietas se cerraron lentamente. Y el cielo volvió a ser un techo oscuro y mudo. Pero no era el mismo, estaba herido. El pueblo entero quedó en silencio. Nadie se atrevió a moverse. El ángel bajó la mirada, agotado, y dijo con voz quebrada: ahora ya sabéis, el cielo también tiembla. Y yo comprendí que lo que había visto aquel ángel era más terrible que cualquier infierno. Porque no temía al demonio, temía al vacío en lo alto. Capítulo 11. El ángel que lloraba sangre. Tras aquella noche en que el cielo se agrietó sobre nuestras cabezas, el pueblo de San Lázaro quedó enmudecido. Nadie volvió a hablar del juicio fallido, ni de las estrellas que cayeron como cuchillas. Era como si todos hubiéramos pactado callar. Pero el silencio no trajo paz, se volvió un peso insoportable. Yo lo vi primero, en la madrugada. Al pasar frente a la ermita, noté un resplandor tenue filtrándose por la puerta entreabierta. Empujé la madera y allí estaba el ángel, arrodillado, con las alas recogidas como un manto roto. Su rostro estaba hundido entre las manos. Al acercarme, escuché un sonido extraño, un goteo constante sobre la piedra. No eran lágrimas claras, eran hilos rojos, densos, que caían de sus ojos y se extendían por el suelo. La sangre formaba figuras irregulares, pero pronto entendí que no eran simples manchas. Se dibujaban escenas. Vi un altar vacío en lo alto del cielo. Vi ángeles postrados, adorando no a un Dios presente, sino a un trono desierto. Vi a Tomás, el niño, caminando hacia ese trono con alas aún tiernas, y detrás de él una sombra sin nombre que parecía alimentarse de cada plegaria. El ángel levantó la mirada. Sus ojos brillaban con dolor, y aún así seguían sangrando. Cada lágrima es memoria, murmuró. No puedo callarlas más. Las gotas se extendieron hasta tocar las paredes.
Y entonces la ermita misma comenzó a llorar. El yeso rezumaba un líquido rojo. Los bancos crujían como si se partieran bajo un peso invisible. Los fieles que entraron detrás de mí cayeron de rodillas. Algunos rezaban entre sollozos. Otros huían aterrados. El padre Esteban apareció y al ver el espectáculo gritó: «Esto no es divino. Es corrupción. Detén tu llanto. Criatura maldita». Pero el ángel lo miró con una serenidad que me heló los huesos. «¿Llamas corrupción a la verdad? Lo que viste en mis lágrimas es lo mismo que he visto en el cielo. No son demonios quienes me lo mostraron, es el silencio de Dios». Esteban retrocedió, incapaz de sostener la mirada. Yo comprendí que aquellas lágrimas no eran maldición, sino testimonio. El ángel lloraba porque ya no podía cargar solo con lo que sabía. Cuando el sol asomó por el horizonte, la sangre comenzó a secarse. Las figuras desaparecieron, dejando apenas un rastro oscuro en las piedras. El ángel permanecía arrodillado, exhausto, con las alas temblando. Antes de desvanecerse en la penumbra, pronunció una frase que aún me persigue: «Si el cielo sangra en mí, pronto sangrará en todos». Y entonces supe que lo peor aún no había llegado. Porque las lágrimas del ángel no eran el final, eran el preludio. Capítulo 12. Lo que estaba prohibido ver. La noticia del llanto sangriento del ángel se esparció como un incendio imposible de sofocar. Algunos lo tomaron como prueba de santidad. Otros, como señal definitiva de condena. Pero en todos quedó sembrada una semilla de miedo que ningún rezo lograba apagar. Esa noche, mientras el pueblo dormía entre rezos nerviosos y puertas atrancadas, yo sentí un tirón en el pecho, como si alguien invisible me llamara por mi nombre. Seguí esa fuerza hasta la iglesia abandonada, la misma donde habían aparecido rezos en las paredes. El ángel me esperaba allí, sentado sobre el altar derrumbado, con las alas desplegadas como un manto de cristales rotos. «¿Has visto lo que lloran mis ojos?», me dijo, con voz grave. «Ahora debes escuchar lo que vio mi alma». El aire se endureció, y de pronto la oscuridad del templo se convirtió en un espejo. No reflejaba mi cuerpo, sino un horizonte imposible, el cielo, vasto, abierto, lleno de coros de ángeles, y en el centro, un trono vacío. Un vacío tan absoluto que era más terrible que el fuego del infierno. «Eso es lo que vi», continuó, «el lugar donde debía estar la voz, donde debía habitar la certeza. Un trono sin dueño, un nombre borrado». Mi respiración se quebró. «¿Quieres decir que rezamos a un silencio?», respondió. «Que lo que adoramos es la ausencia». Las palabras me golpearon como un rayo. Toda mi vida había estado construida sobre la idea de que Dios habitaba en lo alto, atento y vigilante. Pero allí, frente a mis ojos, no había más que vacío. Sin embargo, ese vacío parecía vivo, consciente, como si se alimentara de cada plegaria. Las paredes del templo empezaron a temblar. Las piedras lloraban polvo, y del altar brotó un resplandor oscuro. El ángel me tomó de la mano. Su tacto era frío, pero me sostuvo firme. «Ahora entiendes por qué no volví», susurró. «Callar lo que vi habría sido traicionar la verdad». Una grieta se abrió en el techo, mostrando un cielo extraño, sin estrellas, sin luna, solo una negrura palpitante. Y en ese abismo, por un instante, escuché un murmullo, miles de voces humanas rezando al mismo vacío, como si toda la fe de la humanidad hubiese estado siempre dirigida a un eco. Me llevé las manos a los oídos, queriendo huir, pero el ángel no me dejó. «No temas al vacío», dijo, «teme a lo que hará cuando todos lo descubran». La visión se desvaneció, y caí de rodillas, con el corazón desbocado. El ángel me miró con tristeza infinita, como quien entrega un secreto que condena y libera a la vez. Esa noche supe que nada volvería a ser igual, porque lo que estaba prohibido ver ya habitaba en mí. Y no hay oscuridad más grande que la certeza de que en lo alto, donde creíamos encontrar a Dios, quizás solo habita un silencio hambriento. Capítulo 13. El eco de los ángeles caídos. Después de la revelación del trono vacío, el pueblo de San Lázaro dejó de ser un lugar. Se convirtió en una herida abierta. Algunos huyeron sin mirar atrás, convencidos de que permanecer era vivir bajo la sombra del castigo. Otros se aferraron a los rezos, multiplicando procesiones y penitencias, como si el ruido de sus plegarias pudiera tapar el eco de lo que habíamos visto. Yo, en cambio, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba un murmullo profundo, como un río subterráneo. Era un coro de voces lejanas, quebradas, que no provenían ni del cielo ni de la tierra. Una madrugada seguí ese sonido hasta el cementerio. Allí, entre las tumbas húmedas, encontré al ángel, de rodillas frente a una losa olvidada. «¿Los oyes?», preguntó sin mirarme.
Entonces lo comprendí, las voces que me perseguían no eran alucinaciones. Eran ángeles. Pero no los que reinaban en lo alto, sino los que habían caído siglos atrás. Desterrados. Borrados de la memoria. Sus lamentos seguían vibrando en el aire. Atrapados entre mundos. Ellos también vieron, dijo el ángel. Fueron castigados no por rebelarse, sino por atreverse a pronunciar lo que el cielo callaba. El viento levantó un polvo helado. Entre las tumbas, sombras difusas comenzaron a tomar forma, alas marchitas. Rostros erosionados por el tiempo. Figuras apenas sostenidas por la nostalgia de la luz perdida. Eran muchos. Demasiados. Y todos repetían una misma palabra. Un nombre impronunciable que se deshacía apenas rozaba mis oídos. Caí de rodillas. Aterrada. El ángel extendió un ala sobre mí, protegiéndome de aquel coro desgarrador. Son el eco de lo prohibido, murmuró. No se marchan porque nadie ha tenido el valor de escucharlos. El padre Esteban apareció de pronto, acompañado por varios aldeanos armados con antorchas. Sus ojos reflejaban odio y pavor. «Basta», gritó. «No permitiré que traigas a los condenados a nuestro suelo». Arrojaron fuego sobre las sombras. Pero el fuego no las consumió. Al contrario, se apagó en el aire, como si hubiera caído en un pozo sin fondo. Las figuras no respondieron con violencia. Solo siguieron rezando en aquel idioma roto. Una plegaria que era más gemido que canto. El ángel se levantó y enfrentó a Esteban. «No entiendes, sacerdote. Ellos no vienen a destruirte. Vienen a recordarte lo que viste y elegiste negar». Los aldeanos retrocedieron, aterrados. Pero el daño ya estaba hecho. Las voces no se apagaron. Se habían instalado en nosotros como una herida sonora. Esa noche, comprendí que San Lázaro ya no sería perseguido solo por lo que el cielo callaba, sino también por lo que los ángeles caídos seguían gritando desde el abismo. Capítulo 14. La profecía que nadie quiso escuchar. Después de aquella noche en el cementerio, el murmullo de los ángeles caídos no se apagó. Al contrario, se coló en los sueños de todos. Algunos se despertaban gritando nombres que nunca habían oído. Otros se arrancaban el cabello convencidos de que el eco los seguía desde el fondo de las tumbas. San Lázaro dejó de dormir. Y con el insomnio llegó la desesperación. El ángel me buscó al amanecer. Sus ojos estaban enrojecidos, como si aún llorara sangre. Pero su voz era firme. La profecía ya se ha abierto. No puedo callarla más. Me llevó hasta la ermita en ruinas. Allí, donde las paredes habían llorado y las velas se habían vuelto negras, apareció de nuevo un pergamino. Pero esta vez nadie se atrevió a tocarlo. Flotaba sobre el altar, girando lentamente, como si respirara. Las letras no estaban escritas aún, iban formándose a medida que nos acercábamos. Leímos en silencio, y cada palabra era un golpe en el pecho. Cuando el cielo sangre sobre la tierra, nacerá un niño con alas de fuego. Él no traerá salvación ni condena, sino el recuerdo de lo que fue borrado. Y cuando pronuncie el nombre prohibido, ni el silencio ni la fe podrán sostenerse. El nombre de Tomás ardió entre las líneas como un sello ardiente. Yo me cubrí la boca para no gritar. El niño, marcado en la espalda, señalado desde sus sueños, era el portador de lo que nadie quería escuchar. Los aldeanos, al enterarse, reaccionaron con furia. Rodearon la casa donde dormía Tomás, exigiendo que lo entregaran. El padre Esteban, aunque aterrado, trató de protegerlo. Pero la multitud era implacable. Lo acusaban de ser la semilla del vacío, la herramienta de un cielo roto. El ángel apareció entre ellos, desplegando sus alas como un muro de luz quebrada. Su voz tronó. El niño no es maldición, es espejo. No temáis a lo que porta, temed a lo que revela. Pero nadie quiso escuchar. El pergamino ardió en un fuego azul y desapareció, dejando tras de sí un silencio tan denso que dolía en los huesos. Solo quedó grabada en nuestra memoria la última línea de la profecía. El día en que el portador hable, todos caerán de rodillas, no para orar, sino para recordar. Esa noche, mientras los aldeanos cerraban puertas y rezaban frenéticamente, yo comprendí que San Lázaro estaba al borde de su última prueba, porque la profecía ya había elegido. Y lo que nadie quiso escuchar, pronto sería gritado por la propia tierra. Capítulo 15. El regreso imposible. El pueblo de San Lázaro ya no era un pueblo. Se había convertido en un umbral. Las calles estaban desiertas, las campanas calladas, y en cada ventana ardían velas encendidas con miedo. Todos esperábamos el cumplimiento de la profecía, aunque nadie lo admitiera en voz alta. Tomás, el niño marcado, permanecía recluido en la vieja sacristía. Sus ojos brillaban con una luz febril, y las cicatrices en su espalda ya no eran solo marcas, se agitaban,
latiendo como alas invisibles que aún no habían nacido. Yo lo acompañaba, intentando calmarlo, aunque en mi interior sabía que lo que estaba por venir era imposible de detener. El ángel se apareció en mitad de la noche, más cansado que nunca, sus alas resquebrajadas como vitrales rotos. Me miró con un dolor que pesaba más que cualquier palabra. He protegido este secreto cuanto pude, dijo, pero ya no me pertenece. El niño será quien hable, y cuando lo haga, nada podrá volver atrás. El cielo rugió entonces, abriéndose de nuevo en grietas de luz oscura. No eran estrellas las que caían esta vez, sino sombras, fragmentos del vacío que descendían como lluvia silenciosa. Los aldeanos salieron aterrados de sus casas, rezando a gritos, pero sus rezos se perdían en el aire, tragados por aquel abismo que crecía sobre nuestras cabezas. Tomás se levantó, caminó hasta el atrio con una calma que no era suya. Todos lo miramos, paralizados. El niño extendió los brazos, y en su espalda brotaron dos alas ardientes, hechas de fuego líquido, que no consumían, pero iluminaban cada rincón con una claridad insoportable. El ángel cayó de rodillas. Las lágrimas de sangre volvieron a recorrerle el rostro. Ya no hay regreso, susurró. Entonces Tomás abrió la boca y pronunció el nombre prohibido, aquel que ninguna lengua humana debía recordar. Fue un sonido que desgarró el aire, un eco que atravesó huesos y almas. Todos caímos al suelo, no para rezar, sino para recordar. Y lo que vimos en nuestra memoria fue peor que cualquier infierno. Vimos el cielo vacío, el trono desierto, y como durante siglos habíamos ofrecido fe a un silencio hambriento. El pueblo entero lloró al unísono. Las paredes de la ermita se derrumbaron, las campanas se partieron, y el eco del nombre aún vibraba en nuestras entrañas. El ángel me miró una última vez, con los ojos llenos de un amor imposible. No puedo volver al cielo, dijo, antes de desvanecerse como polvo de luz, porque ya sabéis lo que vi. Y allí quedamos, un pueblo marcado para siempre, con el recuerdo clavado en la sangre. No hubo regreso, porque ¿cómo volver a creer? Después de mirar de frente el vacío que llamábamos Dios. Epílogo, el silencio que permanece. Han pasado años desde aquella noche en que Tomás pronunció el nombre prohibido. San Lázaro ya no existe en los mapas, ni en las memorias de los forasteros. Las casas quedaron abandonadas, las calles cubiertas por maleza, y la ermita reducida a un montón de piedras negras que todavía huelen a ceniza. Y sin embargo, quienes vivimos aquel instante seguimos llevando la herida en la sangre. Tomás nunca volvió a ser un niño. Después de pronunciar aquel nombre, desapareció entre las sombras del amanecer, envuelto en sus alas de fuego líquido. Nadie lo volvió a ver. Algunos dicen que ascendió para ocupar el trono vacío. Otros, que descendió al fondo de la tierra para esconder el eco de lo que reveló. Yo sé que sigue caminando, invisible, entre quienes aún rezan sin saber a quién. Del ángel no quedó más que un rumor. Su forma se disolvió en un resplandor suave, pero cada vez que cierro los ojos siento su mirada clavada en mí, como si aún buscara testigos que no olviden lo que vio. No regresó al cielo, porque ya no había cielo al cual regresar. El silencio lo había devorado todo. A veces, en las madrugadas más frías, el viento trae un murmullo. No son plegarias, no son lamentos, es el eco del nombre prohibido, susurrado por piedras, raíces y ríos. La tierra recuerda, aunque los hombres quieran olvidar. Yo sigo escribiendo lo que vi, aunque nadie lea estas páginas, no como confesión ni como advertencia, sino como testimonio, porque aprendí que la fe no muere de golpe, se resquebraja con un susurro, con una lágrima de sangre, con la certeza de que en lo alto, donde creímos hallar a Dios, quizás solo haya un vacío hambriento que aún espera, y en ese silencio que permanece, late la pregunta que nadie quiere pronunciar: ¿qué sucederá el día en que el portador regrese?